La grabación se ha iniciado. Muy buenas noches, estimados aprendices. Siendo hoy viernes 20 de marzo del 2026, damos inicio a la socialización de evidencia, elaborar documentos técnicos y de usuario del software GA10 220 501 097 AA10 EB01. Como siempre, vamos a trabajar con una agenda de trabajo, para lo cual consta de 5 puntos, dentro de los cuales lo sigue de la siguiente manera. El primero básicamente es el cronograma de entrega de evidencias. Segundo, pautas para la entrega de evidencias. Tercero, una pequeña temática. Cuarto, un ejemplo que les traigo de la entrega de evidencia. Y el último punto, básicamente, dudas e inquietudes. En ese orden de ideas vamos a dar inicio con el cronograma de entrega de evidencia. La evidencia básicamente entregar es la elaboración de documentos técnicos y de usuario del software. La fecha de entrega de evidencia, la presente evidencia estará habilitada desde el lunes 16 de marzo del 2026 hasta el martes 31 de marzo a las 23:59 pm. Seguimos. Dentro de las pautas que nos brinda la guía de aprendizaje para la entrega de evidencia, la guía nos dice lo siguiente. En esta evidencia, el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo del programa y especialmente en este componente formativo de la construcción del manual técnico de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo. El manual técnico por construir debe considerar los siguientes elementos. ¿Cuáles son? Pues requisitos de instalación. ¿Qué requisitos de instalación? Por ejemplo, si es un software de escritorio o si es un software web, ¿qué requisitos ustedes piden a sus usuarios? O si va a estar en un servidor, ¿qué requisitos de tener? ¿Qué sistema operativo? A nivel de hardware, cuánto de memoria RAM, cuánto de espacio de disco duro, qué sistema operativo, etcétera. Lo mismo aplica a nivel de desarrollo móvil. Si lo hicieron para, por ejemplo, iOS o Android, ¿cómo lo van a desplegar? ¿En dónde lo pueden desplegar? ¿Qué requisitos admite para qué tipo de dispositivos son? ¿Con qué tipo de Android funciona mejor? ¿O con qué tipo de versión de iOS funciona mejor? Entonces, a tener todo ese tipo de consideraciones pendientes. Segundo, frameworks estándares con los que construyó el sistema. Dentro de las diversas tecnologías que hay en el desarrollo de software, así como lenguajes, hay frameworks que nos facilitan el desarrollo. Por ejemplo, está PHP, su framework es Laravel. Está Python, su framework es Django. Tenemos una cantidad de herramientas tecnológicas con las que podemos hoy en día diseñar, desarrollar e implementar básicamente una aplicación. Entonces, aquí en este punto, básicamente es eso, mencionar qué frameworks y qué estándares. Cuando digo estándares, me refiero a, por ejemplo, qué metodología utilizaron para seguir y desarrollar su software. Puede ser metodologías ágiles, metodologías de pronto, no sé, de pronto trabajaron con una metodología clásica de desarrollo de software. Entonces, eso debe estar plasmado en el documento que deben entregar. Tercer punto, diagrama de casos de usos. Importante. Como aquí estamos hablando un poco de lo que es la parte del manual técnico, cuando uno hace un manual técnico, el manual técnico no va dirigido para los usuarios finales. El manual técnico va dirigido hacia el equipo de desarrollo. El equipo de desarrolladores de la empresa en la que estemos trabajando, y va a quedar ahí constatado del producto que hemos entregado. ¿Por qué? Porque si ya de por sí, por ejemplo, no hacemos parte de la empresa o del grupo de desarrollo que desarrolló esa solución, esa aplicación, entonces ya cuando lleguen otros técnicos, por ejemplo, otros desarrolladores, me disculpan, otros desarrolladores de software, lo que van a hacer es consultar el manual técnico para ver
cómo está especificado tanto en tecnología, requisitos para su implementación, cómo está como tal el sistema está estructurado, desarrollado, y eso les sirve a ellos para, en dado caso se requieran futuras mejoras del software, de la aplicación móvil, se pueda realizar con base a ese manual técnico. Entonces es un poco diferente al manual de usuario, en donde el manual de usuario es básicamente, por ejemplo, cuando ustedes compran un producto, no sé, cuando compran una lavadora, una nevera, un aire acondicionado, no sé, algún tipo de producto, y este trae su manual de usuario y le indica cómo lo pueden utilizar, eh, qué deben de tener cuidado con ese tipo de productos, etcétera. Entonces, seguimos el modelo entidad-relación. Obviamente en el manual técnico tenemos que tener el conocimiento de cómo está básicamente, eh, cómo se creó nuestra base de datos del proyecto. En concreto, básicamente el modelo entidad-relación de la base de datos debe ir en el documento. El diccionario de datos, ¿qué es? El diccionario de datos es, se puede decir en términos sencillos, es como una especie de resumen en donde está configurado en tanto filas como columnas. En las columnas, obviamente, por ejemplo, va el nombre de nuestro campo, después va el tipo de datos, va una descripción de lo que hace ese dato en nuestra tabla. Por ejemplo, tabla usuario, tengo el ID de usuario, y básicamente es para tener un control de que hace cada uno de esas tablas, o cómo funciona, qué tarea en específico lleva a cabo en la base de datos, en las tablas en específico. Y el script de instalación básicamente es el script que ustedes generan, .sql. Es cuando ustedes, por ejemplo, en Workbench, ustedes pueden exportar su base de datos y eso les va a generar un archivo con el nombre que ustedes quieran ponerle, .sql, en la cual, por ejemplo, si lo implementan ya en un servidor, ya lo que van a hacer es cargar ese archivo y básicamente es una consulta. O sea, el archivo como tal es una consulta de toda la base de datos. Lo que hace es que al ejecutar esa consulta, automáticamente les va a crear la base de datos, le va a crear las tablas, las relaciones, etcétera. Entonces, y por último, el diagrama de componentes, que ya ustedes ya lo han trabajado, de evidencias anteriores, que debe estar también plasmado en el documento que deben entregar. Entonces, seguimos. Se recomienda revisar, bueno, esto es una recomendación que nos hace la guía de aprendizaje. Se recomienda revisar la guía para la elaboración manual técnico y de operaciones de los sistemas de información. Aquí les comparto el enlace, pero igual lo van a poder encontrar en la guía de aprendizaje. ¿Qué elementos debemos de tener en cuenta en el documento generado? Me disculpan. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción e incluso cualquier fuente de información bibliográfica que ustedes hayan utilizado externamente para definir los elementos en el manual técnico. Lineamientos generales para la entrega de evidencia. El producto a entregar básicamente es el manual técnico, tipo de formato PDF. Seguimos. Entonces, ahora entramos a lo que es la temática. Ya acá entramos a conocer un poco sobre lo que son los documentos técnicos y los documentos de usuario. Entonces, ¿qué son los documentos técnicos? Ya como ya les he comentado, los documentos técnicos obviamente son creados por el equipo, que puede ser el desarrollador o un equipo de desarrolladores, ingeniero o personal técnico. Su objetivo básicamente es explicar cómo funciona el sistema por dentro. O sea, cómo así, que contiene arquitectura del sistema, ya sean diagramas, capas, componentes, modelo de base de datos, tablas, relaciones, código o pseudocódigo, las APIs que utilizan, los endpoints, parámetros, respuestas, la configuración del sistema, qué tecnologías utilizaron o son utilizadas. Por ejemplo, puede ser Laravel, MySQL,
Angular, React, cualquiera de las tecnologías que hay hoy en día para el desarrollo de una aplicación. ¿Para qué sirven? Sirven para facilitar el mantenimiento del software. Permite que otros desarrolladores entiendan el sistema, lo que ya les venía mencionando. Apoyar la escalabilidad y la evolución del proyecto. Entonces, seguimos. Aquí lo tengo como a manera de un pequeño resumen. Si en términos sencillos, cuando lo enfocamos en un proyecto de desarrollo de software, la documentación es fundamental para garantizar que el sistema pueda ser comprendido, usado, mantenido y actualizado por todas las personas involucradas en el proyecto, tanto las personas que lo desarrollan como las personas que son los clientes o los usuarios que van a utilizar dicho software. Seguimos. Entonces, esta documentación se divide principalmente en dos grandes grupos. Uno son los documentos técnicos, que son los documentos creados, como ya les mencioné, para desarrolladores, administradores de sistemas, analistas y personal técnico. Ya describen cómo está construido el sistema internamente, cómo debe instalarse, configurarse, mantenerse y cómo funciona su arquitectura. ¿Cuáles son sus características? Tiene una explicación detallada de la estructura interna del sistema, contienen diagramas de código, configuraciones y normas técnicas. ¿Qué más? Nos garantiza la continuidad del proyecto si se integra un nuevo personal técnico, lo que ya les había mencionado. Esto es para, en pocas palabras, esto nos garantiza que cuando lleguen, por ejemplo, yo me voy del equipo que desarrolló una aplicación. Entonces yo dejo el manual técnico. Llega otro desarrollador o reemplazan a todo el equipo y llega un nuevo equipo de desarrollo. Con el manual técnico, básicamente garantiza la continuidad del proyecto. Permite realizar el mantenimiento y mejoras futuras, en dado caso sea requerido por el cliente o por la empresa. Ejemplo. Aquí básicamente tengo un ejemplo enfocado a CIA, que es Sistema de Información Académica. Básicamente, donde yo lo estructuro de la siguiente manera. Tengo documento de arquitectura de software, qué tecnologías he utilizado, lenguaje de programación Java, he utilizado JSP, que es básicamente tecnología de Java enfocada para el desarrollo de aplicaciones web. Utilicé básicamente dentro de las bases de datos, utilicé MySQL. ¿Qué tipo de arquitectura utilicé? MVC, que básicamente es Model View Controller o modelo vista controlador. El modelo de datos, diagramas GR, decía, tablas como estudiante, asignatura, nota, usuario, rol, manual técnico de instalación, básicamente los pasos para configurar Java, Tomcat, MySQL y desplegar el proyecto. Manual técnico de mantenimiento, cómo actualizar módulos, ejecutar migraciones o revisar los logs. Los logs básicamente son, es básicamente como un historial de, por ejemplo, quién accedió a la aplicación, el último usuario que se registró, etcétera. Especificación de requisitos técnicos, son casos de uso, reglas del negocio, endpoints, consultas y SQL. O sea, este es un pequeño ejemplo enfocando básicamente todo esto, en la cual obviamente dentro de los manuales técnicos no existe un solo manual, porque puede haber un manual técnico de mantenimiento, un manual de instalación, etcétera. Y uno un poquito más general o específico dependiendo de lo que se nos pida como tal. Ya pasamos con algo esencial, que ya una vez ya hemos visto lo que es los documentos técnicos, ahora pasamos a los documentos de usuario. ¿Qué son los documentos de usuario? Estos van dirigidos, obviamente, como su nombre lo indica, a los usuarios finales, que básicamente son los que van a usar nuestra aplicación, nuestra app. Básicamente ellos son los que van a utilizarla como tal. Por ejemplo, puede ser si es una aplicación de notas o de notas de un centro universitario. ¿Qué usuarios? Estudiantes, docentes, administradores. Se entiende que administradores básicamente son personas de TI
personal de TI o el encargado de administrar los sistemas de la empresa como tal, y funcionarios que vendría siendo el área administrativa de todo lo que tiene que ver con el área de académica, en donde se explica cómo usar el software paso a paso sin ningún tipo de técnico. ¿Por qué? No hay que de pronto enfatizar mucho en el lenguaje técnico. No, que yo programé en PHP. No, pero que esta relación la hice con esta tabla porque eso el usuario final, que es el que va a usar el sistema, eso no lo va a entender. Tiene que ser un lenguaje simple, sencillo, fácil de entender por el usuario. ¿Cuáles son las características que tenemos aquí? Como ya les había mencionado, lenguaje simple, amigable con el usuario, instrucciones claras y paso a paso de cómo usar el sistema, uso de imágenes, ejemplos y capturas de pantalla. Por ejemplo, yo puedo hacer un paso a paso de cómo registrar, que un usuario se registre en la aplicación, cuál es el proceso. Pero si obviamente la aplicación, por ejemplo, ya la aplicación está desplegada, ya mis usuarios están accediendo y muchas veces si la aplicación la hemos construido de tal manera que sea sencilla, amigable con el usuario, bonita, excelente, fácil de usar o entender, de navegar, cuando el usuario entre va a decir, ah, listo, pero es que no tengo usuario, no tengo clave, entonces lo que me indica primero el sistema es que tengo que darle aquí en registrar. Me va a pedir, por ejemplo, nombre, no sé, nombre, apellido, usuario, clave y correo. Listo, me registra y ya puedo acceder. ¿Qué puedo hacer dentro del sistema? Le va a desplegar, dependiendo del rol que tenga configurado, lo que va a realizar dentro del sistema como tal. Entonces, seguimos. Ejemplo enfocado hacia manual de usuario. Aquí, obviamente, cada usuario dentro de nuestra aplicación depende del proyecto que estés manejando, con cuántos usuarios. O sea, cuando digo usuario, es básicamente la persona. Por ejemplo, si es en el sistema académico, ustedes saben que va por estudiante, docente, administrador y funcionario. Un ejemplo. O si es de inventario, puede ser cliente, empleado, administrador. O si es de la parte médica, va paciente, doctor, funcionario, administrador. Entonces ya eso va a ir jugando dependiendo qué tipo de aplicación hayan desarrollado. Entonces, para eso, cada rol es muy diferente y deben tener en cuenta que deben de presentar, por ejemplo, un manual de usuario para cada uno de estos roles, que sea con las características ya mencionadas anteriormente. Por ejemplo, manual de usuario de estudiante. Eh, ¿Qué necesito saber? ¿O qué quiero que sepa el usuario? ¿Cómo iniciar sesión? Cómo consultar una materia, cómo verificar una nota. Manual del usuario docente, cómo registrar notas. Por ejemplo, bueno, aquí me equivoqué porque crear asignaturas ya es de otro rol. Entonces, generar reportes, eh, pasar lista de asistencia, generar informes, etcétera. Guía rápida de navegación, explicación de menús principales, cómo es su funcionamiento, cómo está estructurado la navegación una vez el usuario inicie sesión, ¿no? Por ejemplo, una vez que inicie sesión el usuario, arriba, ubicado a la izquierda, va a encontrar un icono de la aplicación. Si el usuario, por ejemplo, está en otra pestaña de nuestras opciones de menú, al darle clic en el icono que va a encontrar siempre en esa ubicación mencionada, va a poder regresar al home de la aplicación, donde va a tener diferentes tipos de opciones. Entonces, así básicamente. Preguntas frecuentes. Básicamente, cuando ya se hacen ya las pruebas, que antes del proceso de producción, que en el proceso de producción básicamente ya es la implementación ya de la aplicación en funcionamiento real, en un entorno real, por así decirlo, se recopila un feedback. Ese feedback uno mira de pronto, por ejemplo,
qué preguntas o qué dudas o inquietudes se repiten con mayor frecuencia. Entonces, lo que se hace dentro de esto es preguntas frecuentes que busquen explicar al usuario. Por ejemplo, a mí se me olvidó mi clave. Entonces, ¿cómo recupero mi clave o cómo me pongo en contacto por ejemplo, con el administrador? No sé, con el administrador. O no me sé mi usuario o cómo actualizo mis datos personales. Entonces, ya esas son una serie de preguntas frecuentes que son las preguntas que más eh, se pueden repetir por parte de un usuario final, a tener este punto también en consideración. Pero, ¿por qué son tan importantes estos documentos? Entonces, tenemos dos puntos del por qué son importantes. Desde el punto de vista de desarrollo, aseguran la claridad en los requisitos, facilitan el trabajo en equipo, mantienen la calidad del software, permiten comprender la lógica del sistema incluso después de muchos años de haber desarrollado esa aplicación. En cambio, para los usuarios, ayudan a aprender el sistema rápidamente, o sea, cómo es su funcionamiento, disminuyen errores de uso, mejoran la experiencia del usuario y reducen la carga del equipo de soporte. El equipo de soporte básicamente es el que da soporte como tal a los usuarios y a la aplicación. Seguimos. Y ahora podemos pasar al ejemplo. Entonces, aquí yo les he preparado básicamente un ejemplo de la evidencia que tienen que entregar. Obviamente, me disculpan por la portada, el año está equivocado, pero como ya es un ejemplo que ya yo tenía, entonces, obviamente les va a pedir, tienen que entregar una pequeña presentación de su trabajo, de los que integran, básicamente se lo hicieron individual o se lo hicieron ustedes de manera grupal, quienes integran el grupo. Aquí yo les hice una pequeña introducción donde dice, obviamente con base a mi ejemplo, porque esto tiene que ir basado en su proyecto. Entonces, la idea de yo traerles este ejemplo es que ustedes tengan una guía donde ustedes se puedan apoyar y mirar, listo, esto aquí, ya tengo una idea general de cómo hacer la evidencia. Entonces, procedemos. Por ejemplo, la introducción nos dice lo siguiente. El sistema de información académica CIA se desarrolla como una solución tecnológica orientada a optimizar, centralizar y automatizar los procesos académicos esenciales de una institución educativa. Su diseño permite gestionar de manera eficiente actividades como el registro de estudiantes, administración de asignaturas, control de calificaciones y acceso seguro mediante roles definidos. Debido a su impacto en la operación institucional, se hace indispensable contar con documentación técnica y de usuario que garantice la correcta instalación, mantenimiento, uso y evolución del sistema a lo largo del tiempo. El presente documento cumple un rol fundamental en el ciclo de vida del software, ya que permite para que administradores, desarrolladores, instructores y personal de soporte comprendan, bueno, aquí cuando hablo de instructores, es docentes y personal de soporte comprendan la arquitectura del sistema, sus dependencias, la estructura interna, los procedimientos necesarios para asegurar su funcionamiento estable. Asimismo, contribuye a la continuidad operativa, especialmente en escenarios donde se requiera realizar actualizaciones, depuración de errores, escalabilidad o integración con nuevas tecnologías. En este manual, el lector encontrará información detallada sobre los requisitos de instalación, frameworks y estándares utilizados durante el desarrollo. Entonces, ya yo comienzo acá a enumerar los puntos. Requisitos de instalación, ya lo que les venía comentando cuando veníamos comenzando la parte que los puntos que nos estaban solicitando la guía, por ejemplo, prerequisitos de instalación. ¿Qué software es necesario? O sea, a nivel de software, ¿qué software necesita su aplicación o su APK para que funcione como tal? Entonces, el software que yo necesito en este caso, como yo trabajé con JSP, con Java, ¿qué necesito tener en el equipo o en el servidor donde yo necesito implementar la solución para que mis usuarios puedan, para ya comenzar a tener la aplicación ya en producción en un entorno real y que los usuarios comiencen a utilizarla? Software o herramienta, el JDK, ¿qué versión?
17 o superior, una descripción o un uso. ¿Para qué nos sirve? Compilación y ejecución de proyectos en Java. Apache Tomcat, versión recomendada, el 9 o 10, cualquiera de las dos, porque ambas son estables, aunque ya va por la 11. Servidor de despliegue para JSP y servlets. MySQL, versión 8. Descripción, administración visual de la base de datos. MySQL JDBC Connector, conector para la comunicación entre Java y MySQL, y un navegador web actualizado para ejecución del lado del cliente. Hardware mínimo, un procesador. Tengan en cuenta que depende de dónde lo van a implementar. Puede ser un ejemplo, un hosting en la nube, puede ser un servidor de una empresa. Cada uno de estos puntos tiene diferentes requerimientos con base a la aplicación. Si ustedes necesitan, por ejemplo, una aplicación que ustedes hayan construido que va a dar soporte a unos 1000 usuarios, entonces ya necesitan un equipo con requerimientos técnicos que aguante toda esa capacidad tanto de procesamiento de información como de almacenamiento y que tenga una buena conectividad. Entonces ya ahí comienzan a mirar, bueno, necesito un procesador. ¿Qué procesador? Puede ser un procesador Intel, puede ser un procesador AMD. ¿Qué tipo de arquitectura? Puede ser un Intel Core i5, Intel Core i7, generación 11. Observaciones, capacidad de ejecutar el servidor y base de datos, tipo de memoria RAM. De pronto no necesita mucha memoria RAM, puede ser unos 8 GB de RAM, unos 16 como mínimo. Para el ambiente de desarrollo, un almacenamiento puede ser 2 GB libres, porque mi aplicación no ocupa mucha base de datos. Entre archivos del sistema y la base de datos, la conectividad puede ser en red de área local o internet para pruebas o despliegues. Entonces ya después viene ya la parte ya de los frameworks. ¿Qué frameworks utilicé? Puede ser Spring Boot. Bueno, en este caso yo no trabajé con Spring Boot, pero sí, en dado caso también puede ser un Spring Boot, puede ser Laravel, puede ser Django. Eso va ya a depender ya de la tecnología con la que hayan desarrollado su proyecto. Entonces ya aquí ya estamos ya en la parte de framework, ya está todo explicado, qué frameworks, versión, la función como tal que cumple, cuál en los estándares, patrón MVC, HTML, JavaScript, los diagramas ya de casos de uso que están acá como tal, y aquí harían los otros casos de uso que tengan de su aplicación, que ya los tengan como tal, nada más es ponerlo en la documentación. Y básicamente el modelo de entidad-relación de su aplicación, que básicamente es la imagen aquí, y las relaciones en donde especifico qué relación se hace con qué tabla, y la parte del diccionario de datos que se lo venía mencionando. Entonces aquí tienen que incluir básicamente todo el diccionario de datos completo de su base de datos. O sea, si tienen 5, 6, 7 tablas, tienen que incluirlo tal cual como está, que por ejemplo que esté así, lo tienen que hacer así. En donde van a definir, por ejemplo, yo tengo 5 campos en mi tabla de usuarios, un ejemplo. Entonces el primer campo es ID de usuario, tipo de datos, la longitud, si es en la clave, básicamente si es PK o si es foreign key, ya va a depender de cómo hayan trabajado también su diseño de la base de datos. Entonces ya, y el script de instalación básicamente es lo que les venía mencionando. Por ejemplo, en Workbench, ustedes abren su base de datos en Workbench y ustedes pueden exportar, si tienen SAM o algún servidor web local que estén trabajando su base de datos, pueden abrirlo mediante el Workbench. La base de datos pueden exportarla. Lo que les va a hacer es que les va a generar un archivo .sql en donde va a estar su script de instalación, y ese script de instalación, por ejemplo, lo pueden abrir con Visual Studio Code y les va a dar algo así como esto.
en donde, por ejemplo, si yo desde mi Visual Studio Code, yo quiero crear la base de datos, yo lo que voy a hacer es que abro el script, ejecuto por medio de la extensión que yo tengo instalada en el Visual Studio Code y lo que va a hacer es que me va a crear la base de datos, me va a crear las tablas, me va a crear las relaciones, prácticamente todo. Y ya lo último sería el diagrama de componentes. Ya aquí debe ir el diagrama de componentes de su aplicación como tal. Entonces, de igual manera, la presentación y el ejemplo de la evidencia está en el Notion. Igual ahora cuando terminemos sesión les comparto el link del Notion, entonces les recomiendo que revisen por favor. Entonces, ahora sí pasamos. ¿Alguna duda, inquietud sobre la entrega de evidencia? Pablo, Daniel, Verónica. ¿Alguna duda? No, pues básicamente es como reunir en ese documento que toca entregar es todo lo que hemos trabajado, ¿no? Sí, correcto, básicamente eso. O sea, con los puntos esenciales que te está pidiendo acá acá la guía de aprendizaje, que lo que ya les expliqué, los prerequisitos de instalación, qué frameworks o estándares han utilizado, diagramas de casos de uso, modelo de entidad de relación, diccionario de datos, el script de instalación y diagrama de componentes. Eso es todo lo que debe ir en el documento que deben de entregar. Ah, buen instructor, entonces no, yo personalmente no tengo dudas. Daniel, No, es que todo muy claro. Mi pregunta es respecto, o sea, ese ejemplo que usted nos acaba de mostrar, ¿lo podemos encontrar en el Notion? O... sí, ya está. En presentaciones. Ahí está la presentación de la socialización de evidencia y ahí mismo encuentran abajito encuentran enseguida el ejemplo. Ah, listo, sí, para saber cómo el orden y qué cosas tener en cuenta para al momento de uno O hacerlo, sea, pues obviamente es solo un ejemplo. sí, Si ustedes pueden mejorar el documento, ya es un valor agregado que le hacen ustedes. sí, porque pues nosotros, sí, porque nosotros tenemos el tema de eso, pues manual de usuario, la vez pasada que hicimos eso, pues también eso podemos como agregar o que sea como un complemento. Entonces, pues sí, pues como para tener en cuenta más que todo. Okay. Verónica, ¿alguna duda, inquietud sobre la entrega de evidencia? Si no puedes hablar, puedes escribir por el chat. Todo claro, muchas gracias. Ok. Bueno, no habiendo ninguna otra duda, inquietud sobre la entrega de evidencia, muchas gracias por su puntual asistencia y a los que no pudieron asistir va a quedar la grabación para que por favor revisen la grabación y puedan realizar la evidencia. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una buena noche y un feliz fin de semana. Buenas noches, instructor. Gracias, feliz noche.